Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Velar y bueno, hoy día damos la bienvenida a nuestro feliz invitado, Mauricio Uribe, con quien estaremos platicando sobre aspectos de las nuevas dinámicas de las relaciones laborales en México después de la reforma. En un momento empezamos, quédate con nosotros. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano y hoy tenemos un invitado súper especial. Primero que nada, quiero agradecer a IDC el patrocinio para este programa y claro, a Naumedia que nos ayuda a difundir el programa a través de los canales de habla hispana para la frontera norte de nuestro país y el sur de los Estados Unidos. Bienvenidos. Pues bueno, hoy tenemos un súper invitado y en otros programas nos ha hecho favor en acompañarnos un experto en materia de administración de relaciones laborales, Mauricio Uribe. Él es egresado de la Universidad Intercontinental de la carrera de Administración de Empresas. Tiene diferentes especialidades, una especialidad en Cornell, diferentes formaciones, es coach ejecutivo, pero sobre todo tiene una carrera extraordinaria en administración de relaciones laborales, representando a la empresa desde Aeroméxico, procesos sindicales de tamaño, envergadura para todo nuestro país, empresarios mexicanos. Y bueno, Mau, es un gusto tenerte de regreso otra vez en nuestro programa. José María, muchas gracias. Como siempre, me da mucho gusto acompañarte en tu programa tan exitoso. Gracias, Mau. Pues nada, algo que es importantísimo hoy día para platicar con nuestro auditorio es conocer cómo están cambiando las relaciones laborales, no nada más en materia de la reforma laboral que ya desde el 2019 impacta jurídicamente la administración democrática de los sindicatos, una serie de aspectos que los empresarios han tenido que ajustar en las figuras legales y la administración laboral que también ha cambiado, no nada más por la pandemia, la situación económica del país, que tiene una, pues, dinámica totalmente distinta a la que hubo en otra época, pero tenemos una situación totalmente nueva. Tenemos un sindicalismo mexicano que enfrenta pues ya no las circunstancias prácticas del oficialismo, de el simplemente representar al banco del sindicato a través de contratos de protección, sino hoy día hay una exigencia democrática en la cual el trabajador ha adquirido una, pues, un derecho nuevo que todavía no sabemos si lo saben administrar, si entienden de qué se trata, cuál es el impacto que va a tener esta nueva facultad que todos los trabajadores mexicanos hoy día adquieren a partir de esta nueva reforma laboral y obviamente la administración sindical que tiene que retomar algunas prácticas de la antigua usanza ante un tenor de diversidad económica, mayores retos para los empresarios y obviamente mayor reto para ellos como sindicato ante sus representados trabajadores. Mau, ¿cómo se está viviendo esto en el entorno laboral? Claro, creo que nos enfrentamos a un entorno, un contexto muy complejo, agravado además por diferentes indicadores. Creo que además es una oportunidad para reivindicar la función de relaciones laborales que durante mucho tiempo quedó relegada u olvidada justo por esta falta de actividad sindical. Pero el nombre del juego cambió a partir de la reforma de 2019 y a 4 años de la reforma, pues ya estamos viendo sus efectos. Justo acaba de terminar el plazo para las legitimaciones, están corriendo las últimas que se registraron durante estos meses hasta julio, pero ya vemos muchos de los resultados y también de los efectos de esta nueva legislación, de estos cambios en materia laboral, donde, por ejemplo, vimos que poco más del 85% de los contratos colectivos registrados no fueron legitimados. Vemos también que hay cerca de 200 contratos colectivos que en el proceso de legitimación, o un poquito más de estos,
no aceptaron el contrato colectivo que estaba firmado con su representación sindical, habiendo una clara disidencia en estos casos y muchos de ellos en empresas muy grandes, ¿no? Donde justo ves pues la falta de una estrategia laboral robusta y también de la necesidad de reposicionar a la empresa en su relación con los empleados y con el sindicato. Y por otro lado, también esa relación del sindicato con sus agremiados, ¿no? Este triángulo famoso que conocíamos hace muchos años, donde qué tan fuerte era la relación de uno contra el otro, pues hoy ese triángulo debería tener una doble raya, como decíamos en la primaria de los cuadernos, pues puro cuaderno de doble raya entre empresa, sindicato y trabajadores. Ninguna de estas líneas hoy puede estar débil y realmente los trabajadores hoy tienen un poder que antes no tuvieron con el voto libre, secreto y directo. Y como bien dices, no saben todavía el alcance que esto puede tener. También empezamos a ver que en algunas empresas se empieza a dar una tendencia hacia un modelo no sindicalizado. Esto también viene de los contratos colectivos de protección que prevalecieron durante muchos años, donde ni siquiera conocían al representante y pues hoy ven que no lo necesitan. Entonces hay algunos sindicatos que hoy ya están denunciando a estas empresas por tratar de imponer un modelo como el modelo español, con comisiones de trabajadores para sustituir este rol del sindicato, que el sindicato nunca se ganó ese lugar en la mesa. Entonces, un contexto muy complejo donde, pues, evidentemente hay mucho trabajo por hacer en las áreas de recursos humanos, en las áreas de relaciones laborales, para posicionarnos nuevamente, para poner clara la propuesta de valor hacia el empleado sindicalizado que muchas veces se deja de lado y por otro lado un impacto muy fuerte con otros cambios en materia laboral que vienen de esa misma legislación. Sí, un periodo sumamente retador para la empresa, para los trabajadores y obviamente para el sindicato como proveedor de un servicio para los trabajadores. Se vuelve un escenario que hacía muchos años no veían una competencia real a este terreno. Y estamos charlando con Mauricio Uribe, un escenario súper complicado, sí, que no se veía venir, que no, muchas de las compañías no han hecho la estrategia necesaria, la profundidad al tenor de unas relaciones laborales dormidas o anestesiadas al tenor del favoritismo, al buen acuerdo, a las buenas relaciones del sindicalismo previo a la reforma. Y hoy día, Mauricio, nos encontramos ante una circunstancia totalmente nueva, con horizontes por explorar, con actitudes y conductas por entender, muchas circunstancias en las cuales el antiguo sindicalismo cree que las antiguas formas les van a llevar a tener otra vez un ejercicio de poder y absolutismo sobre los trabajadores que representa, pero que no necesariamente es así. La ley lo ve de una forma totalmente diferente y están supeditados a la benevolencia, al gusto y a la decisión final del trabajador, si quieren o no su representación, si se sienten confortables con una cuota sindical o si simplemente buscan otro o ningún sindicato que los represente dependiendo de la relación y la sanidad que tenga esta relación construida con el empresario para el que presta sus servicios. Mauricio, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día en la práctica de todos los días? Claro, y como bien lo dijiste, un escenario muy complejo donde la empresa tiene que reposicionar esta propuesta de valor hacia el empleado, el sindicato tiene que jugar un rol auténtico y justo velar por los intereses de los trabajadores, que en algunos casos no se hizo durante mucho tiempo y que justo hoy los trabajadores se cuestionan si deben o quieren pagar esa cuota sindical, que además en la legislación quedó como algo voluntario, donde pueden conservar sus beneficios, pero por otro lado también los cambios en la legislación han empujado a que los gaps o las ventajas que tenía un contrato colectivo contra otro, con a lo mejor prestaciones de ley,
se ha ido cerrando. Los incrementos al salario mínimo en los últimos 4 o 5 años, pues prácticamente el 80%. Nuevas prestaciones que ya cierran los gaps en el mercado, como las vacaciones dignas, 12 días, las modificaciones al sistema de pensiones, se discutía del aguinaldo del bienestar con 30 días, la reducción de jornada, muchas cosas que se ganaron en los contratos colectivos y que al haber estos cambios en la legislación o los que están en el tintero, como la reducción de la jornada, esas conquistas sindicales pues empiezan a difuminarse un poco en el ambiente, porque esa diferencia de beneficios que podía haber entre contratos colectivos, pues se ha ido diluyendo un poco con estos cambios en la ley. Entonces, la gestión del sindicato empieza a ser más activa, empezamos a ver tendencias en incrementos salariales de hasta 3 puntos por arriba de la inflación, y pues lo que van a buscar para el siguiente año es empujar estas negociaciones, y esto habrá que ver si es sostenible, ¿no? En el tiempo, porque va a haber mucha presión de los sindicatos hacia las empresas, y por otro lado las empresas necesitan reforzar el valor que la empresa le da al colaborador, no solo en términos de prestaciones y de beneficios, sino de valores, sino de todo este contexto social y del propósito que tiene una empresa. Entonces, esto forzará a que las empresas tengan mucha más cercanía con los trabajadores, pero también que las empresas hagamos una gestión de recursos humanos impecable, que el trabajador no tenga que recurrir necesariamente a otra instancia para que lo defienda, sea el sindicato o alguna otra figura u otro sindicato, que eso es otro escenario que podemos empezar a ver hacia adelante, donde muchos de los contratos colectivos que no fueron legitimados, que se dieron por terminado a partir de mayo, pues es una oportunidad para la actividad sindical que empieza a surgir en muchos estados, incluso que tradicionalmente no tenían movimientos sindicales. Entonces empezamos a ver un activismo sindical donde nuevas centrales, nuevas figuras de sindicatos independientes empiezan a ejercer mucha presión hacia los trabajadores y hacia las empresas para crear nuevos contratos colectivos, que además los requisitos para crear un sindicato, pues hoy son muy sencillos: 4 pasos, 30% de los trabajadores. Entonces, se vuelve un contexto muy competitivo. Yo diría que empezó apenas la fiesta, y pues cada quien tiene que ir a buscar su silla, ¿no? Entonces, en este río revuelto hay quienes estarán buscando ganar nuevos contratos colectivos, buscar actividad en las empresas donde los contratos colectivos no legitimados se dieron por terminados. Entonces empieza a haber una gran actividad que hace muy complejo este contexto, y de ahí la necesidad de tener una estrategia robusta, de tener una estrategia clara para evitar cualquier sorpresa, y también, por supuesto, tener un plan de contingencia. ¿Qué pasa si me demandan la titularidad, si se afilian al sindicato muy activo, si ya no quieren al sindicato actual, si no se ratifica el contrato? Y en la parte de legitimación, bueno, ya ese periodo prácticamente se dio por terminado, pero vienen las revisiones de contrato colectivo, donde también tendrá que ser avalado por los trabajadores mediante el voto directo secreto, y donde ya hemos visto también casos, sobre todo en la industria automotriz, donde después de 2 o 3 rondas los trabajadores no aceptan el acuerdo de revisión sindical. Entonces, eso implica un trabajo muy intenso para que tanto la empresa como el sindicato podamos trabajar con los agremiados, y algo que le agrega complejidad es que la empresa no puede intervenir en la vida sindical. Sí podemos influir, que es diferente, ¿no? No intervenir, pero podemos tener una estrategia que nos ayude a que sea un escenario ganar, ganar, ganar para los trabajadores, para el sindicato y por supuesto para la empresa, para seguir creando empleos, y mantener fuentes de trabajo sanas bajo este nuevo contexto de democracia sindical. Bueno, Mauricio, aquí tenemos tres escenarios que son interesantes, muy delicados. Uno es
el sindicato con los trabajadores, los roles, las contingencias, la pelea que va a haber hoy día por ganar el favor del trabajador en una empresa y así ganar ese contrato colectivo, la suerte de las comisiones y la suerte de la untadita de lana para poder obtener o no obtener el favor y el soporte del sindicato que representa a los trabajadores. El segundo es la formación para los trabajadores que necesitan entender el valor de su voto. Y el tercer y cuarto tiene que ver con una reflexión muy simple. ¿Son los trabajadores del sindicato o son los trabajadores de la empresa y la empresa es la responsable de tener una relación limpia, honesta, que cumple las leyes y que va más allá entendiendo las necesidades de sus trabajadores? Y bueno, estamos teniendo una charla realmente robusta con Mauricio Uribe con relación a las relaciones laborales a partir de la reforma. Y Mau, platicábamos hace un momento de algo que nos compartías, que es el papel de la empresa ante este sindicalismo mixto, variable, con derechos nuevos para los trabajadores. Pero la pregunta interesante que quisiera hacerte es, ¿y es forzoso que exista un sindicato en una empresa? ¿El hecho de que haya habido un contrato es obligatorio para que siga habiendo un contrato? ¿O algo puede hacer la empresa que no necesita el sindicato? ¿Cuál es la razón de existencia de un sindicato en primer lugar? Claro, y yo creo que es una pregunta muy interesante y que además pues, nos remonta al origen de los contratos colectivos de protección. Muchos surgieron para evitar las extorsiones de sindicatos por la firma de emplazamiento a huelga, pero en realidad muchos trabajadores nunca supieron que estuvieron sindicalizados, ¿no? Entonces, para algunas empresas en este escenario pudiera ser relativamente fácil mantener una relación libre de sindicato. Claro, hay que considerar el contexto, ¿no? El contexto geográfico, la actividad sindical, lugares como el Estado de México, que siempre ha tenido una actividad muy importante, pues puede ser una amenaza latente la actividad sindical de otros grupos, de otros gremios, pero yo creo que sobre todo es ese momento de cuestionarnos cómo es la relación de la empresa con los trabajadores. Llegamos a ver incluso relaciones absurdas donde el sindicato hacía el rol de recursos humanos y era quien sancionaba, quien despedía, quien aceptaba o no a los trabajadores, independientemente de la cláusula de exclusión, donde recursos humanos o las empresas delegaban muchas tareas al sindicato que no le correspondían a ellos, que le correspondían a la administración. Y yo creo que justo es el momento de cuestionar si estas prácticas que se dejaron de hacer durante mucho tiempo eran las correctas o no, y cuál debería ser el rol de la empresa con respecto a sus trabajadores. Definitivamente, los representantes de los trabajadores juegan un rol importante, sobre todo en algunas industrias, con algún tipo de empresas. También sabemos que no todas las empresas hacen lo correcto y es donde un sindicato legítimo, donde realmente vela por los intereses de los trabajadores, es de mucha utilidad. Pero también hay muchas empresas, la mayoría, que hacen muy bien las cosas y que los trabajadores lo reconocen. Entonces, yo creo que sería muy conveniente para las empresas cuestionarse cuál es el modelo de relación laboral que queremos tener con nuestros trabajadores y probablemente la respuesta sea un contexto no sindicalizado. O en algunas industrias, o dependiendo del contexto de la empresa, también puede hacer que tengan un sindicato legítimo que tiene valores y que tiene intereses que se pueden alinear con los de la empresa para no solo ver por los trabajadores, sino también ver por el centro de trabajo. También hay muchos ejemplos de líderes sindicales que tienen una mentalidad moderna, que tienen una mentalidad de progreso, y yo creo que vamos a encontrar los dos escenarios, pero yo creo que un punto muy relevante, independientemente de si nuestro modelo considera tener un sindicato o no, es esa relación que debe tener la empresa con el trabajador, reposicionar los valores, la filosofía, el propósito de la empresa, para qué está creada. En la firma de consultoría donde soy socio, decimos que extrañaría el mundo si tu empresa dejara de existir mañana. Yo creo que es una buena
pregunta que podemos hacer con nuestros trabajadores. Ellos qué extrañarían de nuestra empresa si dejáramos de existir. Y si la respuesta es que no van a extrañar nada, entonces hay que empezarnos a preocupar, ¿no? Y yo creo que esa es una parte muy importante, fundamental del trabajo que hay que hacer hacia adelante. Capacitación, trabajar en transformación de la cultura laboral dentro de la empresa. Muchos de los problemas laborales y sindicales se detonan por los mandos medios, entonces trabajar con los mandos medios, trabajar con los supervisores para que entiendan cuál es su rol en áreas de operaciones, en manufactura. Nos hemos encontrado a lo largo de nuestras trayectorias, que hemos coincidido en varios momentos, donde la premisa del área de operaciones muchas veces es, primero es la operación y después lo que pasa con el trabajador, bueno, ya veremos, ¿no? Cuando sin trabajadores no hay operación. Entonces yo creo que hay mucho que replantear, mucho que trabajar también con los líderes de las diferentes áreas, no solo de producción, sino también de otros segmentos de colaboradores para reposicionar esa relación que debe haber entre la empresa, los trabajadores y el sindicato. Yo creo que hay mucho que hacer hacia adelante. Es una revolución, es un cambio, yo diría, de era, ¿no? Sí, realmente puede ser una reforma que nos lleve a cosas mucho mejores, pero también ya estamos viendo los efectos de la mala gestión en algunos casos y de problemas sindicales. Ahora también hay otros temas muy, muy relevantes que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio, con el nearshoring, que esto va a detonar también ese crecimiento que esperemos se dé a través del nearshoring, un replanteamiento en la relación laboral de muchas de esas empresas que van a venir al país que no conocieron estos esquemas anteriores y que tendrán la oportunidad de redefinir o de llegar con un modelo bien establecido, pero cuidando la relación laboral desde el día uno. Esto va a implicar hacer una gestión de recursos humanos impecable, con o sin sindicato, y siempre viendo por nuestros trabajadores. El cliché más famoso es que el trabajador es el recurso más importante de la empresa, pero no siempre se tiene presente. Entonces yo creo que ese justo es uno de los puntos que hay que poner sobre la mesa. Muy bien, Mauricio, pues totalmente de acuerdo contigo. El hecho de enfrentarnos a una condición laboral tan diferente a lo que fue, con tantos arraigos, con tantas prácticas eh, no sanas que buscan continuarse, con personajes que buscan aprovechar una brecha cultural con una oportunidad tan magnífica solo para enriquecerse y ganar poder, es uno de los escenarios más lamentables porque en realidad se van a enriquecer de un dualismo empresa-trabajador en donde pues podrían no contribuir para nada, pero sí enriquecerse ellos mismos. En fin, hay mucho que hablar al respecto, hay muchos cuestionamientos y sobre todo hay muchas tareas importantes que deben de ejecutarse. Claro, buscaremos tratar de platicarlos más adelante, Mauricio, que nos hagas favor de participar en otra de nuestras presentaciones para que nos compartas tus experiencias. Bueno, Mauricio, es un gusto tenerte aquí de nuevo con nosotros y que hayas compartido tanta experiencia y con tantos temas que quisiéramos todavía poder preguntarte. Esperamos tenerte en otra sesión para todo nuestro auditorio de habla hispana en toda Latinoamérica. Me dará mucho gusto, de verdad, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer platicar contigo. Pues a tus órdenes. Este es tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Velar. Me despido por esta ocasión. Gracias.